Por favor, le pido que si usted tiene una Biblia con usted, ábrala por favor en Primera de Corintios, capítulo 7. Y aunque hemos leído los versículos 25 hasta el final del capítulo, vamos esta mañana a concentrarnos en los versículos 25 al 28 en un momento más. Si usted nos está visitando el día de hoy, permítame decirle que estamos en una serie de predicaciones sobre la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos, como indiqué, en el capítulo 7 y estamos estudiando juntos una subserie que hemos titulado, no es título original, por supuesto, pero hemos titulado esta serie Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio. Así que vamos a continuar entonces esta serie el día de hoy. Le pido por favor que me acompañe en oración. Oremos. Venimos delante de ti, Señor, con humildad, rogándote que hagas en nosotros lo que no podemos hacer en y por nosotros mismos y para nosotros mismos. En este caso, esto es entender y creer y obedecer tu palabra. Rogamos que hagas todo esto en nosotros para tu gloria. Y para ello pedimos, Señor, que podamos escuchar tu voz con claridad a través de la predicación de tu palabra. Señor, no queremos oír la voz del predicador, queremos oír tu voz en la voz del predicador. Es decir, exponer tu palabra fielmente, entonces el predicador estará hablando como tu heraldo, como aquel que proclama la palabra del Señor. Rogamos que al recibirla entonces, por obra del Señor, el Espíritu Santo, podamos entenderla, podamos recibirla, podamos creerla y podamos obedecerla también. Así que ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Transfórmalo, Señor, y conforma nuestra voluntad a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quizá recuerde, quizá alguna vez ha escuchado las famosas palabras, la frase famosa de Hamlet: ser o no ser. He ahí el dilema. Ser o no ser. He ahí el dilema. Bueno, a veces nosotros enfrentamos ciertos dilemas en la vida. Nos acercamos al refri y decimos comer o no comer. He ahí el dilema. Nos acercamos a la zapatería y decimos comprar otros zapatos o no comprar otros zapatos. He ahí el dilema. Jugar o estudiar. He ahí el dilema. Bueno, en fin, en la vida cada uno enfrenta sus propios dilemas, pero uno de los dilemas que ha crecido, vamos a decirlo de esta manera, en la iglesia, no tanto en la cultura, es el dilema que pudiéramos nosotros enunciar de esta manera: ¿casarme o no casarme? He ahí el dilema. Decía no tanto en la cultura, porque por decirlo menos, la cultura en la que vivimos el día de hoy no considera el matrimonio como algo necesario. Al final del día se dice un pedazo de papel, no dice cuánto te amo. Pero por decirlo más, la cultura en nuestro tiempo, obviamente hay excepciones, claro, pero en su mayoría la voz de la cultura nos dice
que no solamente el matrimonio no es necesario, sino que debemos rechazar el matrimonio. El matrimonio es una reliquia de un periodo de tiempo pasado, una reliquia que proviene de una época en la que no teníamos una mentalidad más progresista, una época oscurantista, etcétera. Así que, pues quizá no tanto sea el dilema para las parejas jóvenes el día de hoy. De hecho, para muchos ya no es un dilema eso de casarse o no casarse. Es algo que ya empieza a darse por sentado. Es así como que, hello, no casarse, por supuesto. ¿Para qué me voy a casar? No, ¿por qué me quieres arruinar la vida con esas ideas del matrimonio? Pero en la iglesia también empezamos a hacernos la pregunta, ¿casarme o no casarme? En la iglesia también escuchamos a jóvenes decir, ¿casarme? No, para nada, ¿no? No, por supuesto que no. No tengo planes para el matrimonio. Cualquiera que sea el caso, ya sea que estén rechazando la idea del matrimonio que han sido infectados por la manera de pensar del mundo o por cualquier otra razón. Es cierto, en la iglesia tenemos esta pregunta. Ahora, ¿qué hacer cuando nuestra hija, nuestro hijo, qué hacer cuando un joven de la iglesia se acerca a nosotros con la pregunta, ¿qué debo hacer, mamá? ¿Qué debo hacer, papá? Abuelita, ¿qué me aconsejas? ¿Qué debo hacer? O pastor, o anciano de iglesia, o líder de jóvenes, líder de niños, o hermano o hermana, ¿qué me aconseja? ¿Debo casarme o no debo casar? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Y por qué? ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué fundamento usted proporcionaría una respuesta o respondería a esa pregunta? ¿Debo casarme o no debo casarme? ¿Qué me aconsejas? La pregunta fue hecha al apóstol Pablo por medio de una carta. Verá usted, el apóstol Pablo estaba tratando de solucionar problemas, pero no solamente solucionar problemas, sino estaba tratando él de corregir el entendimiento que ellos tenían de la vida cristiana en la iglesia a los corintios. Y un grupo de la iglesia le había hecho llegar noticias al apóstol Pablo mediante una delegación identificada como aquellos de la casa de Cloé, que fueron a Pablo donde él se encontraba en Éfeso para informarle de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y así que entonces Pablo en esta carta aborda los asuntos que le fueron informados, pero también a Pablo le hicieron llegar una carta, le enviaron una carta en la cual miembros de la iglesia expresaban dudas, expresaban sus luchas con algunos asuntos con los que ellos estaban siendo confrontados. Y así entonces al principio del capítulo 7 podemos ver cómo el apóstol Pablo empieza a responder esas preguntas que le fueron hechas por escrito. Si usted ve el versículo 1, dice así: en cuanto a las cosas de que me escribieron. Entonces Pablo empieza a dar respuesta a esas preguntas. En la carta le hablaron a Pablo de asuntos que tenían que ver con el matrimonio, asuntos que tenían que ver, por supuesto, con aquellos que estaban en una vida matrimonial. Pablo, los que estamos casados, deberíamos tener relaciones conyugales porque hemos oído, bueno, le fuera al hombre no tocar mujer. Pablo, debemos nosotros tener lo que con el tiempo llegó a conocerse a partir del segundo y hasta el quinto siglo como un matrimonio espiritual. Es decir, vamos a estar casados, pero cada quien en su cuarto, porque vamos a consagrarnos ambos, aún dentro del matrimonio, a una devoción plena al Señor. De hecho, en algunos escritos apócrifos se aconsejaba este matrimonio espiritual. Pablo, estoy casado, ¿debo divorciarme? ¿Qué debo hacer, Pablo? Pablo, estoy casado con un no creyente, ¿debo abandonar al no creyente? ¿Qué debo hacer, Pablo? Entonces Pablo procede a
a responder esas preguntas en este capítulo. Y quiero que vea, por favor, para que lo tenga presente, el flujo de pensamiento del apóstol Pablo. Note en su Biblia, en el capítulo 7, versículos 1 al 16, el apóstol Pablo aborda el asunto que tiene que ver con parejas casadas, versículos 2 al 7. Luego con los solteros, asuntos que tienen que ver con los solteros en términos generales o las viudas, capítulo 7, versículos 8 al 9. Después, Pablo se dirige a los que estaban contemplando el divorcio, versículos 10 al 11, y después aborda el asunto de los matrimonios mixtos, es decir, creyentes y no creyentes en un matrimonio, casados, vaya, creyente con alguien no creyente. Y luego Pablo, al parecer, aparentemente interrumpe lo que está diciendo para ampliar su enseñanza y abordar otros aspectos de la vida que no tenían que ver específicamente con el matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Y Pablo en los versículos 17 hasta el 24, Pablo da un mandamiento, el cual dice él enseña en todas las iglesias, el cual puede resumirse con la siguiente frase: tu situación es tu vocación. Dios te ha llamado a la situación en la que te encuentras. ¿Por qué? Porque Él te la ha asignado. Entonces dice, permanece en la situación en la que te encuentras. Y como vimos la semana pasada, eso no quiere decir de ningún modo de que no pueda haber cambios. Pero Pablo dice, entiende tu presente situación como algo que el Señor te asignó y algo a lo que Dios te ha llamado, y lo que debe preocuparte a ti es florecer donde Dios te ha plantado. Cualquiera que sea tu situación, casado, soltero, empleado, desempleado, enfermo, sano, cualquiera que sea tu situación, Dios te llama a florecer donde quiera que estás. Y entonces luego Pablo va a abordar un asunto, comenzando en el versículo 25. Tenga su Biblia frente a usted. Y él dice, vea, en cuanto a, o sea, Pablo va ahora a tocar otro tópico que está relacionado, por supuesto, con el tema de matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Pablo va a hablar acerca de las vírgenes, dice. Esa es una palabra bastante complicada con respecto a lo que Pablo quiere decir con vírgenes. Y ha habido diferentes, explicaciones, ha habido diferentes posturas con respecto a quiénes son estas vírgenes. De hecho, algunas Biblias, como la versión, la estándar en inglés, la ESV, traducen el primer versículo de este pasaje que estamos considerando, es decir, el versículo 17, así: en cuanto a los que están desposados. ¿Por qué? Porque toman una decisión los traductores de interpretar lo que Pablo está diciendo como que Pablo va a hablar solamente a aquellos que están desposados. ¿Y qué es un desposado?, dirá usted. Bueno, en la cultura judía, lo que nosotros llamamos compromiso, era un compromiso mucho más fuerte, el compromiso como lo entendemos el día de hoy. Me refiero a compromiso matrimonial. Piensen en José y María. Ellos prácticamente ya tenían una relación matrimonial, menos obviamente la relación sexual hasta que no llegara el momento de la boda. No era un compromiso que podía disolverse fácilmente. Entendemos también que el día de hoy el compromiso para el matrimonio no debiera disolverse tampoco fácilmente. Pero bueno, el punto es que algunos piensan que Pablo solamente va a hablar aquí a personas y acerca de personas que están desposados, que están comprometidos, ¿sí? Y entre estos Pablo habla a los jóvenes mismos o las personas mismas y a los papás también, de manera particular papás de doncellas, de jóvenes, de señoritas que ya estaban dadas en compromiso matrimonial a un hombre. Pero en realidad parece ser, y no hay el tiempo para desarrollar todo esto aquí, que Pablo está hablando de los solteros en general, comprometidos o no comprometidos.
O sea, ya habló a los casados y ahora va a hablar a los solteros. Más adelante va a hablar a las viudas, ¿sí? Al final del capítulo. Ahora habla a los solteros. Y Pablo habla a los solteros de la iglesia de Corinto y habla a los solteros que están aquí también. Ahora, todos los demás dirán, pues eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no estoy soltero. Y si estoy soltero, la verdad no estoy pensando en matrimonio, no me interesa. Esto no tiene nada que ver conmigo, soy un niño de 12 años, no voy a estar pensando en estas cosas, espero. No estoy interesado en escuchar, no me interesa el tema. Pero cualquiera que sea su situación, tenemos que entender que si bien es cierto, estoy de acuerdo que esto no tiene que ver directamente y específicamente con la situación existencial de cada uno. A lo mejor usted vino aquí con problemas económicos o vino aquí con problemas laborales o estás pensando, ¿cómo le voy a decir a mi papá que ya reprobé el examen de matemáticas? Estás lidiando con alguna tentación, estás en una situación de enfermedad, hay cuentas que pagar, el dinero no alcanza y el pastor va a hablar acerca de los solteros, del matrimonio. ¿A mí de qué me interesa esto? A mí no me interesa, por supuesto, en nada el tema, no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo. Y puede que sea el caso, pero fíjese usted que a pesar de que el tópico no se relacione directamente con su situación, esta es la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios va a hablarnos a cada uno. Dios nos conoce, Dios sabe lo que necesitamos escuchar. Por eso nos trajo aquí el día de hoy. Su presencia aquí no es un error, su presencia aquí no es por azares del destino. Usted está aquí porque Dios quiso que usted escuchara este pasaje en particular. Además, debo concordar con Paul Tripp cuando dice que uno de los frutos de una predicación sana de las Escrituras es una comunidad de consejeros, de buenos consejeros. En otras palabras, si bien tal vez no tenga una aplicación directa porque usted no es un soltero que está con el dilema, ¿me caso o no me caso? Quizás su dilema sea otro el día de hoy, pero no ese. Si bien puede ser la situación que usted enfrenta, que no tiene nada que ver con el tema de hoy, usted como creyente en Cristo será instruido para que a su vez usted, cuando la nieta venga, cuando la hija venga, cuando el hijo venga, cuando el joven de la iglesia venga, cuando el sobrino venga, ¿sí? Cuando el vecino venga y le haga la pregunta, ¿me debo casar o no? Tu respuesta no provenga simplemente de su experiencia. O sea, cuando la señorita de la iglesia le pregunte, o su nieta o su hija le pregunte, abuelita, ¿me debo casar? Hija, ¿qué estás pensando? ¿En qué cabeza cabe? Yo, hija, me casé porque no me quedó remedio. Ni modos. No tuve opción. O tal vez diga, ay hija, mira, la verdad, yo te aconsejo que no te cases. A mí me fue re mal y no quiero eso para ti. O tampoco queremos que usted aconseje a esos jóvenes a partir de las prioridades, los estándares, los valores, las ideas y las filosofías de este mundo. Queremos que su consejo sea un buen consejo. Y con buen consejo quiero decir un consejo que provenga de la palabra de Dios, que esté informado por una cosmovisión cristiana. Así entonces, en ese sentido, a todos nos interesa escuchar esto, porque todos somos responsables, ¿sí?, de nuestros hermanos y más aún de la siguiente generación que se está levantando, y más aún por el hecho que la mayoría de nosotros, por no decir todos, en el bautismo de algunos de estos jóvenes que están quizá con el dilema, ¿me caso o no me caso?, en su bautismo prometimos que velaríamos por ellos. ¿No es verdad? Que les enseñaríamos, que les animaríamos a caminar en fidelidad al Señor. Por lo tanto, esto nos interesa a todos nosotros. ¿Cuál fue entonces
el pensamiento del apóstol Pablo? ¿Cuál fue el consejo que Pablo? ¿Qué escribió Pablo a estas personas? Le hicieron llegar el mensaje. Pablo, ¿me caso o no me caso? Y Pablo entonces tomó su teclado y dijo, querido confundido. No, no es cierto. Pero Pablo entonces procedió a dar un consejo. ¿Qué consejo dio Pablo? Bueno, en pocas palabras dijo, si me preguntas, preferiría que no te cases. Preferiría que no te cases. Inmediatamente la reacción, pero pastor, si estamos luchando con una cultura que todo el tiempo está enseñando que el matrimonio es cosa del pasado, que ya fue, que el matrimonio ni siquiera es una pregunta. Y estamos tratando de convencer a nuestros jóvenes que se casen. Y ahora está diciendo usted, pastor, que el apóstol Pablo aconsejó a estas personas, si me preguntas, ¿preferiría que no te cases? Sí. Sí. ¿Cuáles son las razones que el apóstol Pablo da? En el pasaje que comienza en el versículo 25 y hasta el versículo 35, 36, hasta el 38 pudiéramos decir, antes de abordar el asunto de las viudas, Pablo da tres razones. Tres razones. ¿Cuáles son estas razones? Por cierto, estas tres razones no son materia del sermón de hoy. Solo vamos a abordar una de ellas, ¿sí? Pero sus razones son las siguientes. Pablo dice, yo te aconsejaría que no te cases. ¿Por qué? Número uno, por la presente crisis. Por la presente crisis. Capítulo 7, versículos 25 al 28. Te aconsejo que no te cases. ¿Por qué? Debido al fin del mundo. Versículos 29 al 31. Te aconsejo que no te cases debido a las distracciones de la vida matrimonial. Versículos 32 al 35. Una vez más, debido a la presente crisis, versículos 25 al 28, debido al fin del mundo, versículos 29 al 31, y debido a las distracciones de la vida matrimonial. Sin embargo, antes de que las parejas que se comprometieron digan, ¿sabes qué? Toma, antes de que quieran deshacer el compromiso, el apóstol Pablo está diciendo que hay libertad para decidir. Y categóricamente el apóstol Pablo, clara y contundentemente va a decir, si te casas, no pecas. Si no te casas, no pecas, en tanto que te cases o no te cases por las razones correctas. ¿Sí? Pablo va a defender la institución matrimonial. Y va Pablo una vez más a reafirmar la durabilidad del matrimonio. No es que Pablo sea una persona que menosprecia el matrimonio. No es que Pablo sea una persona que opera a partir de un entendimiento cultural del matrimonio. Pablo tiene buenas razones para dar el consejo que da. Por lo tanto, entonces, esta mañana vamos a considerar una de estas tres razones. Debo mencionar que Pablo las enuncia en forma de lo que se conoce literariamente como una inclusión. En cada una de ellas comienza diciendo algo, lo cual él explica al final, en cada una de las tres instancias. Así que consideremos lo que Pablo aconseja y veamos su primera razón. ¿Cuál es su primera razón? Él dice, por la presente crisis. Vamos a leer nuestro pasaje, versículos 25 al 28. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo se las quisiera evitar.
Lo primero que quiero que notemos, hermanos, habiendo terminado la lectura de la palabra, lo primero que quiero que notemos es cómo aborda Pablo este asunto. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, en este capítulo donde él está tratando con estos asuntos, él aborda el matrimonio, divorcio, nuevo matrimonio, soltería, etcétera. Él ha dicho, cuando se trató del divorcio, esto dice el Señor, no yo. Dice el Señor, no yo. Y en su momento vimos que lo que el apóstol Pablo quiso decir es que nuestro Señor Jesucristo explícitamente habló acerca del divorcio. Y el Señor fue muy específico en su enseñanza, en su ministerio terrenal. Pablo dice, quiero que sepan que lo que voy a decir con respecto al divorcio viene del Señor. Es un mandato que el Señor hizo o dio. Pero luego cuando el apóstol Pablo aborda el asunto de los matrimonios mixtos, dice, digo yo, no el Señor. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo con esa frase? Que lo que va a decir no es palabra de Dios, es su mera opinión, es algo que se le ocurrió, es algo que pues él había estado reflexionando. No, simplemente lo que quiso decir es que el Señor en su ministerio terrenal no abordó explícitamente el asunto de los matrimonios mixtos. Pero Pablo, en y por su autoridad apostólica, procede, digámoslo así, a suplementar la enseñanza. Es decir, a dar una enseñanza autoritativa que el Señor específicamente no dio, pero que Él en su calidad de apóstol está, por supuesto, haciendo o está Él enseñando. Y ahora Él dice, en cuanto a este asunto de las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Bueno, lo primero que Pablo está diciendo es que precisamente Jesús no abordó esto en su ministerio terrenal de manera explícita. En ese sentido dice, no hay mandamiento del Señor que yo pueda darles. Ahora, ¿quiere decir eso entonces que lo que Pablo va a decir es su mera opinión? O peor aún, pudiéramos concluir a partir de una mala interpretación de lo que Pablo dice, que hay cosas en la Biblia que son del Señor y otras que no son del Señor. Si ese fuera el caso, tendríamos que tomar nuestra Biblia y cual Marcionitas, un hereje del segundo siglo, tendríamos que deshacernos de cualquier otra cosa que no sean las letras rojas. ¿Cuáles son las letras rojas? Bueno, en algunas Biblias el Señor habla en rojo, ¿no? O sea, todas las palabras de Cristo están en rojo y en Reina Valera. Bueno, el Señor habla ahí, entonces tendríamos que quitar todo lo demás, porque todo lo demás no fue dicho por el Señor. Sin embargo, hermanos, ¿creemos en algo que se llama la doctrina de la inspiración? Sí. Es decir, como Pablo dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada por Dios. Aún aquello que no está en rojo, que por cierto es una mala práctica eso de poner las palabras de Jesús en rojo, porque muchas personas hacen distinción. Esto que dijo Jesús es palabra de Dios. Lo que dijo Pablo, no lo sé. No, toda escritura es inspirada por Dios. Aunque los apóstoles abordaran asuntos que Jesús no abordó, ellos en su posición de autoridad dada por Cristo, daban mandamientos del Señor y daban instrucción del Señor. Y noten que dice Pablo, no tengo mandamiento del Señor, dice, mas doy mi parecer. Pablo, no me importa tu parecer, quiero la palabra de Dios. Bueno, lo que voy a decir, aunque sea mi parecer o mi pensar, lo que voy a decir proviene del Señor. ¿Por qué? Vean qué dice él. Porque lo digo como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel o para ser digno de confianza. ¿A qué se refiere esta frase? Se refiere a que Dios, el Señor, lo tuvo por digno de confianza para llamarlo a ser apóstol y para ser recipiente de revelación del nuevo pacto. ¿Sí? Él fue autorizado por Cristo mismo.
De manera que en su posición de autoridad apostólica, aunque nos dé su parecer, es inspirado por Dios y es normativo, por supuesto. Entonces, Pablo dice, no lo abordó el Señor, pero yo les voy a decir lo que pienso. Y creo que tengo el Espíritu Santo, dice al final el apóstol Pablo, al final del capítulo. Y creo que el Señor me tuvo por digno de confianza. Ahora, otra cosa que hay que resaltar aquí de lo que Pablo dice o cómo comienza su respuesta es, no tengo mandamiento. Porque efectivamente lo que Pablo va a decir no es un mandamiento, es un consejo. En otras palabras, él mismo dice más adelante, yo no les voy a poner un lazo. Porque aquí lo que ustedes me están preguntando no se trata de escoger entre aquello que es correcto y lo que es incorrecto. O sea, no hay correcto o incorrecto aquí. O sea, me caso, estoy haciendo algo incorrecto. Me quedo soltero, hago lo correcto. O me caso, estoy haciendo algo correcto. Me quedo soltero, estoy haciendo algo incorrecto. Aquí Pablo está tratando uno de esos asuntos que presentan una decisión entre lo que es bueno y lo que es mejor. Entre lo mejor, entre algo que es mejor y algo que es lo mejor, en superlativo. No puedo decir más mejor, ¿verdad? Porque eso no es. Pero aquello que es mejor y lo mejor. Pablo dice, si te casas no pecas, si te quedas soltero no pecas. Sin embargo, tendríamos que ser muy cuidadosos porque lo que Pablo está haciendo aquí no es decidir entre lo bueno y lo mejor para mí, porque Pablo lo que quiere es que nuestra decisión para casarnos o no casarnos no esté en función de mis propios deseos egoístas, sino en función del reino de Dios. Si te casas, ¿es lo mejor para el reino? Si te quedas soltero, ¿es lo mejor para el reino? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Ahora, Pablo aquí habla no solo como un teólogo, Pablo habla como un pastor. ¿Sí? Y pueden notar ustedes el corazón pastoral de Pablo. Pablo dice, lo que les estoy diciendo es porque tengo su mejor interés en mente. Quisiera evitarles sufrimientos, quisiera evitarles ciertas dificultades. No les estoy tendiendo un lazo, no les estoy maniatando, no les estoy obligando, les estoy dando instrucción del Señor. Estoy llamándoles a tomar, y escuchen esto, a tomar una decisión con base en una cosmovisión cristiana. Y les estoy llamando a tomar una decisión con base en sabiduría cristiana, no con base en gustos, no con base en preferencias, no con base en mis propios deseos, sino con base en sabiduría cristiana. Así entonces veamos el consejo de Pablo. Él dice, es consejo no solo para los corintios, es para los solteros aquí y para que todos nosotros podamos ser una comunidad de consejeros. Dice, versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Bueno, yo les aconsejo, dice el apóstol Pablo, si me están preguntando casarme o no casarme, he aquí el dilema, yo les aconsejo que harían bien en quedarse como están. En la sección pasada, él ha enunciado esto, 3 veces lo dijo, ¿verdad? Quédate como estás, quédate como estás. Pablo ha reconocido, lo dice abiertamente, hermanos, yo quisiera que todos fueran como yo. ¿En qué sentido? Que todos fueran solteros. Pablo en el momento que escribe esta carta estaba soltero. Pero al mismo tiempo Pablo dice que la soltería es un don que Dios da. Es un don que no todos pueden recibir. Y de hecho, más adelante Pablo habla acerca de este asunto una vez más. Es un don que Dios da. O si hemos de considerar providencialmente la soltería, Pablo entonces dirige esa decisión. Y nos dice en primer lugar que harían bien en quedarse solteros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Lo dice en el versículo 26, lo dice así, a causa de la necesidad que apremia. Y he aquí
hay una frase muy controversial, muy difícil, que ha sido el objeto y el tema de mucho debate. ¿Qué quiso decir Pablo con esta frase? El verbo, el verbo griego es traducido en varias maneras. Yo sé que varios de ustedes tienen muchas Biblias, diferentes Biblias de diferentes versiones. El verbo ananken ha sido traducido en varias maneras. La Reina Valera opta por traducir el verbo de esta forma: la necesidad que apremia. Pero quizá la traducción más cercana a lo que Pablo dijo es la presente crisis. A la luz de la presente crisis. ¿De qué crisis estaba hablando el apóstol Pablo? Pues ha habido diferentes posturas. 3 saltan a la vista. Unos piensan que Pablo se refería a una calamidad, que esa es otra de las traducciones del término, del verbo, una calamidad que había caído sobre la iglesia corintia, una crisis que ellos estaban enfrentando en la iglesia. Y algunos entonces se atreven a decir que esa crisis era el juicio de Dios sobre la iglesia, porque los miembros de esa iglesia, muchos de ellos, estaban tomando la cena del Señor indignamente. Y Pablo había enseñado, y en su carta vuelve a decir, si comes o bebes indignamente, juicio comes y bebes para ti. Y luego dice, ¿saben por qué hay muchos enfermos entre ustedes? Le dice a los corintios. ¿Saben por qué muchos han muerto? Porque están tomando la cena del Señor indignamente. Pues algunos piensan que la crisis, la calamidad, es que estaban lidiando con personas enfermas y con personas que se habían muerto, etc. No creo que eso es lo que esté aquí en mente. 2, hay quienes dicen, no, la presente crisis se refiere al cambio traído por la venida del reino en la persona y obra de Jesús. A partir entonces de la primera venida, el reloj, ¿sí? la cuenta final, ¿verdad? Se puso en marcha, la cuenta regresiva, ¿sí? Y los cristianos entonces deben saber que vivimos en los últimos tiempos, y el tiempo es breve, y además los cristianos durante todo este tiempo van a enfrentar diferentes persecuciones y dificultades por causa de su fe. Entonces, a la luz de eso, mejor no te cases. Buen candidato para explicar lo que Pablo está diciendo. Probablemente Pablo tiene algo de esto en mente, pero hay una tercera posibilidad, y gente como Simón Kistemaker, comentarista muy respetado del Nuevo Testamento, afirma que la presente crisis era una hambruna que estaba sufriendo la gente de esa región. Hay registros históricos, y de hecho en la misma Biblia, en el libro de los Hechos, un profeta le dice a Pablo que habría una hambruna en esa región del mundo. Es posible que Pablo se estuviera refiriendo a esa crisis económica, alimentaria. Es posible que Pablo estuviera hablando de que por causa de esa situación lo mejor sería no casarse. Bueno, es posible, es posible. Y aquí entonces conviene que escuchemos esto. Si es que hemos de casarnos, debemos nosotros considerar lo siguiente. Si es que hemos de aconsejar a aquellos que preguntan, ¿debo o no debo casarme?, escuchemos lo siguiente. Hay 2 tipos de consejo que se escuchan en la iglesia en ese sentido. Por un lado, ahí está la pareja joven expresando su deseo de casarse, ¿sí? Y entonces viene la pregunta, a ver, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? No apostando, no. Vas a morir de hambre. A menos que no te hagas para la boda o para tal cosa, no te cases. No te cases. Ahora, el problema con esto es que a veces el consejo puede venir de unos estándares, ¿ok? De unos estándares de vida que están por encima del estándar promedio de vida, ¿no? Y entonces, al tener estos estándares de vida, pues podemos pensar que no tener tal o cual cosa es un impedimento para casarse. Sobre todo para estas generaciones que han crecido
con un sentido de que tengo que tenerlo, con un sentido de que si mi casa no va a lucir como la que vi en Pinterest, no puedo casarme. Si no voy a tener para esa vida matrimonial que veo en Instagram, no puedo casarme. Si no tengo para el auto, no debo casarme. Si no tengo para la lavadora automática y la secadora, no debo casarme. Si no tengo para contratar una muchacha de servicio, aunque sea una vez a la semana, no debo casarme. O sea, el problema es que muchas veces el consejo proviene de esta perspectiva de la vida que considera que cualquier cosa que está por debajo de eso es un impedimento para casarse. Hermanos mayores aquí, ¿recuerdan cuando se casaron? ¿Qué es lo que tenían? ¿Cuántos de ustedes, quizá hay algunos aquí que sí, pero cuántos de ustedes lo tenían todo cuando se casaron? Muchos de nosotros empezamos con muy poco, ¿no es verdad? De hecho, cuando nos íbamos a casar, mi esposa recibió este consejo: hija, no te cases, te vas a morir de hambre. Porque se iba a casar con un recién egresado del seminario, un pastor, ¿sí? Cuando me casé me pagaban 700 pesos. Pero no nos hemos muerto de hambre, ¿o sí? Dios es fiel, ¿verdad? Dios provee. Cuando nos casamos, nuestra casa estaba a medias. No había puertas y ventanas más que las de la pared frontal de la calle. No había luces todavía. Poníamos una lámpara sobre una cubeta de pintura. Pero nos casamos, aunque no teníamos todo. Y es hermoso ver cómo el Señor va permitiendo que tu hogar vaya creciendo. Y después de 32 años de matrimonio, casi 33 muy pronto, si Dios quiere, mi esposa pudo tener su lavadero como que ella había soñado. Después de 33 años. Pero es hermoso ver. Digo, no estoy diciendo esto como un mandamiento, simplemente estoy diciendo que a veces el consejo proviene de estándares de la cultura a nuestro alrededor. Pero por otro lado, está también un mal consejo. Y el mal consejo es, a ver, no importa, se aman, ¿verdad? Muchísimo, es todo lo que importa. Sí, mi amor, aunque vivamos en un jacalito de cal y de arena y comamos frijolitos, vamos a ser felices tú y yo. No, realmente hay que tener sabiduría. ¿Están los dos estudiando? ¿No tienes ni para pagar la renta? No, hombre, vivimos con mi mamá, hacemos un... No, dejará el hombre a padre y madre, dejará el hombre a padre y madre. O sea, no tienes todavía, o sea, no tienes una casa. ¿Qué casa le vas a ofrecer? ¿Tu casa de Minecraft? Es todo lo que tienes, o sea... Y no estoy diciendo que tengas tu casa propia, pero que tengas para pagar una casa donde vivir. Pablo está hablando de una crisis particular probablemente aquí. Y está diciendo, escuchen, muy importante, en vista de la presente crisis, te aconsejo que no hagas esto. En vista de la presente crisis. No en vista de que tus deseos, tus anhelos, tus planes se van a cortar. Ahora vas a tener que compartir tu salario en dos. Ya no vas a poder comprar nueva consola de PlayStation. Ya no vas a poder viajar cada 2 meses a destinos exóticos. No vas a hacer tu viaje de mochilero por toda Europa. O sea, en vista de la presente crisis, si tu razón para quedarte soltero son meros deseos egoístas, entonces no deberías quedarte soltero. Pero si hay una situación que amerite pensarlo, entonces tal vez deberías pensar. Para eso necesitas buen consejo, sabiduría. Ni por un lado es, a menos que tengas tu casa, ¿sí?, en tal o cual fraccionamiento con 2 autos en la puerta, no puedes casarte.
ni tampoco caer en esas posturas pseudopiadosas. No, mi amor, con que oremos tú y yo y ayunemos todo el tiempo. No, por supuesto que no. Hay que tener sabiduría. Pero noten también, por favor, que Pablo al decir esto vuelve a afirmar el matrimonio y dice lo siguiente, vea usted el versículo 27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Aún con crisis, calamidades y sufrimientos. No puede usted, señor, señora, hermano, hermana, casado, casada, usted no puede decir, a la luz de la presente crisis me tengo que salir del matrimonio. Mi amor, ya subió la tortilla y tú comes bastante, ¿no? Ya sabes que ya cuesta mucho, no tenemos dinero, o sabes qué, pues así como estás ya todo tullido, pues no puedo yo, no puedo con esto, es una carga, la carestía, la enfermedad. No, los votos matrimoniales fueron ¿cuáles? En salud o en enfermedad, en tristeza o en alegría, en las buenas o en las malas. Si estás casado, no hay crisis que excuse un divorcio. Si estás casado, no procures soltarte, dice el apóstol Pablo. Si estás casado, debes honrar tus votos matrimoniales, cualquiera que sea la crisis que enfrenten juntos. No hay permiso del Señor ni autorización del Señor para disolver un matrimonio por causa de una crisis, carestía, enfermedad, lo que usted quiera. No hay. Pero luego dice, si estás soltero, vean versículo 27, estás libre de mujer, no procures casarte, literalmente no procures atarte. ¿Estás libre? Considéralo ahora, no después. Considéralo ahora. Pero Pablo una y otra vez insiste que la razón para tomar la decisión de no atarse a mujer, como él dice, no es que disfrutes tu soltería, no es que hagas y deshagas a tu antojo, es para que no tengas, como dirá después, no tengas situaciones que te impidan servir al Señor más plenamente. Es que no enfrentes distracciones, es que no enfrentes impedimentos para un servicio completamente dedicado al Señor. Pablo no está diciendo, estás soltero, quédate soltero para que vivas la vida. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, si estás soltero, considera. Y lo primero que tienes que considerar, les decía a ellos, miren, hay pobreza, hay hambruna, ¿es el mejor momento para casarse? Dios proveerá, hará llover maná. No. ¿Es el mejor momento para casarse? ¿Lo has considerado? Piénsalo. ¿Tu salario realmente te va a permitir mantener una familia? ¿Sí? ¿Realmente vas a poder? ¿Es el mejor momento para hacerlo? Pero que esas preguntas no sean respondidas a partir de valores y estándares del mundo. Y entonces, Pablo dice en el versículo 28, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo se las quisiera evitar. Pablo el pastor aquí, ¿verdad? Pablo hablando como un pastor, tiernamente y diciendo, mira, no se trata de correcto o incorrecto, se trata de qué es lo más sabio ahora. Se trata de qué es lo más sabio ahora. Quizá en algunas situaciones la decisión más sabia puede ser no casarse. Quizá sea posponer el casamiento. Quizá sea casarse. Todo esto tiene que ser analizado a la luz de la palabra y con buen consejo que provenga de la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos entonces con esto? Bueno, tengo tres aplicaciones para todos nosotros de lo que hemos escuchado. Bueno, número uno, por supuesto, y eso tiene que ver con todos nosotros como comunidad cristiana. Y es una vez más, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a enfatizar, la necesidad de una cosmovisión cristiana que incluya
una ética cristiana a partir de la cual nosotros tomemos decisiones bíblicamente informadas. Esta iglesia tiene que crecer en conocimiento de las Escrituras. La iglesia tiene que continuar creciendo en desarrollar una mente cristiana a través de la cual veamos la vida, una cosmovisión cristiana que informe nuestro consejo, sobre todo a las siguientes generaciones. Estos niños, estos muchachos vendrán a nosotros. ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted? ¿Debo o no debo casarme? ¿Casarte? ¿Y soportar a un viejo? No, me fregué. No esa clase de consejo. Queremos un consejo bíblico, un consejo bíblicamente informado. Tenemos que crecer, hermanos, como iglesia. Tenemos que leer buenos libros, ¿sí? Compre unos buenos libros en nuestra librería. Hay buenos títulos sobre el matrimonio. Infórmese, ¿sí? Crezca en conocimiento de la palabra de Dios y de este tema a la luz de la palabra de Dios. Número dos, esto tiene que ver con los casados y con los solteros. Bueno, casados, ya escucharon, no pueden esgrimir ninguna crisis como su boleto de salida. ¿Estás casado? No procures soltarte. Pero es que ya cuesta, no procures soltarte. Pero es que no procures soltarte. Honra tus votos hasta el último de tus días. Honra tus votos hasta que la muerte los separe. No hay boleto de salida, con excepción de lo que la Biblia permite. Casados, permanezcan y sean un ejemplo para las generaciones que vienen después. Sean un ejemplo de un matrimonio cristiano. Sean un ejemplo de fidelidad en el matrimonio. Sean un ejemplo de permanencia en el matrimonio. Modelen delante de estas generaciones que vienen y delante de los incrédulos el matrimonio de Cristo con su iglesia. Y número 3 y último. Algunos también sobre el hoy no lo pueden creer. Pero número 3 y último. Todos nosotros, sin importar nuestra situación en la vida, todos los cristianos aquí, los creyentes aquí, los que verdaderamente han entregado su vida a Jesucristo. Bueno, ustedes están, y yo también, por supuesto, estamos en un matrimonio. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de este matrimonio? Que no importa cuál sea la crisis que venga a nuestra vida, Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a abandonar. Él nunca faltará a su promesa. Él nunca fallará a su palabra. Porque todas sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Toda promesa hecha es toda promesa cumplida. No importa cuál sea la crisis que venga a nosotros, Él no nos va a abandonar. Algunos quizá han sufrido el dolor, el abandono de un cónyuge. Algunos han sufrido quizá el abandono de otras personas importantes en su vida. Pero esto no es lo que el Señor va a hacer. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y podemos descansar en ese hecho. Si usted no es creyente, usted no sabe de lo que estamos hablando. Pero yo le invito y le llamo en el nombre del Señor Jesús a continuar explorando este tema, a hacer preguntas acerca de quién es Jesús, a hacer preguntas de qué significa eso de estar en un matrimonio con Jesús. Con todo gusto podemos responder a sus preguntas. Y algunos de ustedes que han asistido por largo tiempo, pero que todavía no han entregado su vida a Jesucristo, quizá tengan sus reservas, quizá tengan incredulidad, pero que el Espíritu Santo venza todo esto para que ustedes el día de hoy puedan entrar por la gracia de Dios en esta relación de pacto con el Señor, en la que tendrán la seguridad de que su Señor del pacto, su Rey, su esposo, jamás les va a dejar, sin importar
la crisis que venga a su vida. Que Dios bendiga su palabra. Amén.